¿Has escuchado la historia de la familia Girola? Soy Marjorie Franco y aquí te cuento el otro lado de la historia. Se cuenta la leyenda de una reconocida familia en la ciudad de Santa Tecla, en El Salvador, aun cuando no se sabe nada de ella desde hace varias décadas, ya que los últimos que conocieron a algún miembro de la familia Girola han muerto, aunque aún quedan descendientes de aquellos que sí conocieron a esta peculiar familia. Se cuenta que todo empezó a inicios del siglo XIX. Con Rafael María Girola. Nadie lo conocía, solo apareció un día caminando en las calles de Zacatecoluca. Su aspecto físico llamaba la atención. Era blanco, alto, parecía tener modales refinados, sin lugar a duda, era europeo. Rafael María Girola se casó con la salvadoreña Gertrudis de la Cotera y González, la cual era descendiente de abuelos españoles, tanto de padre y madre. De esta unión nace en 1826 su primer hijo, al cual llamaron Ángel. Al crecer, fue enviado a Guatemala a cursar sus estudios superiores, graduándose y quedándose a trabajar en aquel país, justo en una de las farmacias de mayor prestigio por aquella época en Guatemala. Ahorrando capital para su regreso a El Salvador, es posible que haya invertido su dinero en añil, ya que en esa época todavía estaba en auge el cultivo, y Zacatecoluca era uno de los principales productores. Esta familia llegó a convertirse en una de las más prominentes del país. Los negocios con el cultivo del café dieron a los Girola popularidad, riqueza y posesión social. La familia Girola era dueña de toda Santa Tecla. Cuando se fundó Nueva San Salvador, la familia donó los terrenos. Así está registrado en los documentos de las tierras de los Girola. Se extendían desde la zona actual de Lourdes Colón en La Libertad hasta la Basílica de Guadalupe, antiguo Cuscatlán. Los Girola fueron de las familias fundadoras de Nueva San Salvador. Ellos construyeron su casa en el corazón de la nueva ciudad. Esta es conocida actualmente como la Casa de las Águilas. Se dice que los vecinos no tenían ningún contacto con ninguno de los Girola y evitaban adrede el contacto, ya que creían que era tenebroso el origen de esa misteriosa fortuna. Se creía que el señor Girola había hecho un pacto con el diablo. Según la cultura popular de ese tiempo, cuando alguien quería dinero, debía hacer un pacto con el diablo. Se iban en la noche a un lugar solo, a fumar puro, a hacer unas oraciones, quemar incienso e invocar al diablo. La gente no encontraba cómo explicar la riqueza de la familia, y esa idea era la que más aceptaban. Todos estos rumores también surgían porque sus casas estaban saturadas de imágenes y cuadros de santos. Sus casas siempre olían a incienso. Tenían agua bendita por todas partes. Eran sumamente supersticiosos porque creían en espíritus, en el destino, la mala suerte y temas así. Pero no solo se trataba de un éxito sospechoso en el mundo de los negocios. O sea, no era por envidia que se crearon esos rumores, sino también por los extraños visitantes que el señor Girola recibía, especialmente a altas horas de la noche. Luces misteriosas que se veían a través de las ventanas de las habitaciones, unos ruidos inexplicables y todo lo misterioso que rodea a quienes han pactado con el diablo. Cuentan que el señor Girola guardaba su privacidad y no invitaba a nadie a su casa, excepto a los visitantes nocturnos de extraña vestimenta que no eran vistos en otras calles del pueblo. Tampoco se acercaba a conversar con nadie del lugar. También mencionan que todos los miembros de la familia tenían el mismo comportamiento. Otros creen que muchos de los mitos que giran alrededor de la familia Girola fueron difundidos por ellos mismos para crear miedo entre los campesinos y evitar que le robaran sus pertenencias. Se menciona el caso de una joven que había sido contratada como servicio doméstico. Desapareció un día en Santa Tecla sin dejar rastros. Cuando su familia avisaron a la policía, esta se presentó en la mansión Girola para hacer averiguaciones. Se llevaron la sorpresa que la familia Girola no tenía una casa lujosa, sino más bien subsistía en una casona monumental, pero casi vacía, sin muebles, sin utensilios. Se empezó a rumorar que el señor Girola era un testaferro de una secta satánica y que debía donar todo el dinero que ganaba a sus mentores, que era un simple intermediario entre las fuerzas oscuras y que eso le proporcionaba un buen pasar, pero no poseía la gran fortuna que aparentaba. Según la cultura popular, los negocios de los Girola fracasaron porque hubo un integrante de la familia que se negó a dar su ofrenda
y a seguir con el trato de entregar a uno de sus hijos. Fue entonces cuando los negocios quebraron, las importaciones se vinieron abajo por la pérdida económica y los integrantes de la familia empezaron a morir en accidentes. A principios del año 2001, un terremoto azotó El Salvador, registrado en la escala de Richter con una magnitud de 7.7 grados. Lógicamente el sismo tuvo consecuencias nefastas para todo el país, pero en esta ocasión toda la atención se concentró en el drama de la ciudad de Santa Tecla. En ese lugar donde ocurrió el llamado Sábado Negro, pues debido al sismo, una impresionante columna de tierra se desprendió de la ladera, enterrando más de 200 hogares. Este terrible incidente provocó la muerte a casi 1,000 personas. Otras 5,000 resultaron heridas y más de 1,000,000 resultaron damnificadas. Durante este espantoso suceso, ocurrió algo que se podría denominar como milagro. En las cercanías de la ladera que se desprendió, se encontraba la enorme mansión Girola, que ante este suceso debería haber desaparecido. Pero es posible notar cómo el desprendimiento baja directamente hacia la casa, pasando justo por detrás para luego retomar su antigua dirección. Otra parte de la historia es que la pérdida del poder económico de la familia se dio cuando el cultivo de café empezó a decaer y la crisis, como la Gran Depresión de 1929 de Estados Unidos, afectó la economía del país. Poco a poco la familia perdió su poderío económico y social. Hoy en día las casas de Santa Tecla pertenecen a otras familias y algunos lugares fueron entregados para beneficios de la comunidad, ya sea a causa de un pacto con el diablo o alguna especie de bendición. Lo cierto es que la mansión sobrevivió al terremoto contra todo pronóstico, de modo que muchos lo consideran no solo extraño, sino casi antinatural. Si te gustó este video, dale me gusta y comparte con todos tus amigos. Recuerda que estas historias no son de personas que conozco, solamente son cosas que están en la historia de El Salvador. Muchas gracias a todos por su apoyo. Hasta la próxima. Chao.